aquí viene, ¿y por qué el día del trabajo no trabajan? ¿Y por qué van los que no trabajan a la marcha? ¿Y por qué? Y empiezan. No, es que esta es una lucha reivindicativa que todos debemos estar al frente de ella. Pero, ¿qué significa un 1 de mayo, Marisela? ¿Por qué se marcha? Ok, bueno, los 1 de mayo son retomados a nivel internacional, mundial, para conmemorar la gesta heroica de los que son conocidos los mártires de Chicago, ¿verdad? Ahí hubo un periodo muy importante de una lucha de las y los trabajadores que estaban intentando reducir sus horas laborales y se estaba cumpliendo en varias partes del mundo, pero en los Estados Unidos y específicamente en estas empresas de Chicago había una violación flagrante a este derecho que se había logrado conquistar. Entonces estas empresas deciden tomarse hacer un paro, ¿verdad? Hacer una huelga y detener labores, y eso fue precisamente un 1 de mayo. Esa es la fecha de referencia. Luego los asesinatos, esto deja a 5 personas fallecidas que son reconocidos como los héroes los héroes de Chicago, y a partir de ahí se conmemora esta fecha como una fecha, o sea que se enfrentaron vidas. Claro, por supuesto, fueron asesinados a partir de los intereses mezquinos de quienes controlaban precisamente las empresas. Hubo, como los trabajadores se tomaron estas maquilas, hubo un desalojo que finalmente terminó en asesinatos de algunas personas y manifestaciones muy grandes luego el 4, el 5 de mayo, ¿no? Entonces, es decir, esta gesta heroica, que es conocida así, no arranca y no es únicamente un día, sino es el desarrollo de toda una lucha que se logra, digamos, a partir, o que se da a partir de haberse ratificado un derecho de reducir las horas laborales, de pasar de 12 horas a únicamente 8 horas laborales, y esta fecha se retoma no solo para eso, sino para poder visibilizar a grandes rasgos todas las falencias que hay digamos, en beneficio de la clase trabajadora. Ahora, Marisela, ese es el contexto, digamos, la historia, pero si lo trasladamos esto a El Salvador, ¿qué ha pasado en tanto tiempo? ¿Qué se ha reivindicado? ¿Seguimos igual? Claro, hemos evolucionado, pero abusos laborales continúan, se violan los derechos laborales, y lo peor en muchísimas, bueno, es más, como dicen, hasta los estudiados no conocen sus derechos como empleados. ¿Qué tanto ha pasado en este tiempo en El Salvador? Bueno, acá en El Salvador han habido luchas importantes y conquistas importantes en relación a aumento del salario mínimo, poder garantizar derechos para la clase trabajadora. Me refiero todo el tema de que las empresas puedan pagar indemnización, etcétera. No me voy a ir muy lejos, pero sin lugar a dudas El Salvador ha sido también una cuna de lucha y resistencia del pueblo, ¿verdad? Y una expresión muy grande de esa lucha y resistencia fue el contexto de la dictadura militar aquí, que a pesar de tener un régimen autoritario militar gobernando, fueron las clases trabajadoras quienes a través de una huelga de brazos caídos logran hacer un paro nacional y sacar, por ejemplo, un triunfo importante al dictador Maximiliano Hernández Martínez, ¿verdad? Casi un siglo atrás. Sí, ¿no? 90 claro. y años. Sí, claro, estamos hablando que esta gesta en los 30 fue en 1944. 44, sí. En el 44, que es la conocida huelga de los brazos caídos, y que derroca a Maximiliano, que ya tenía más de 10 años, 12 años de estar bajo el mando de El Salvador a través de un golpe militar. Entonces, esa es una muestra, digamos, pero luego en todo el desarrollo de esa dictadura hay muestras de la clase trabajadora organizada que se movilizó permanentemente para exigir derechos, ¿no? Sobre todo la clase, porque cuando hablamos de clase trabajadora casi siempre nos trasladamos a la ciudad, pero tenemos que visibilizar también la lucha
de los sectores rurales, ¿verdad? De las y los campesinos. Fue también en el contexto de la dictadura militar y la lucha por la posesión de las tierras que las y los campesinos se organizan y logran también a través de esa presión una reforma agraria que les permite tener acceso a tierras y beneficios. Esos beneficios no fueron inmediatos, por supuesto que fue un proceso también de exigencias al Estado salvadoreño y hay un resultado concreto allá. ¿Cómo estamos ahora? Bueno, después de haber avanzado tanto y de mencionar, digamos, estas heroicas de trabajadores, trabajadoras en el campo y la ciudad, ahora tenemos un contexto bastante preocupante, ¿verdad? Un tema de despidos que va a la alza. Actualmente, solo para este año, no vamos a hablar del resto de años, pero solo para este año arrancamos con 8,000 personas despedidas del sector público, ¿verdad? ¿A qué responde esto? Bueno, a una agenda del gobierno que se está endeudando para poder conseguir fondos y poder funcionar, digamos. Y este endeudamiento también es aprobado por la Asamblea Legislativa, obviamente, pero además tiene que ser aceptado por la parte que pone el dinero, ¿no? Y esta parte que pone el dinero, que es el FMI, le ha puesto condiciones al gobierno de El Salvador y le ha dicho, bueno, usted tiene que reducir gastos. ¿Y esto no exime de responsabilidades al gobierno? No, por supuesto que el gobierno es el principal responsable, porque estamos cayendo en una deuda que no se había visto antes, ¿verdad? Este gobierno se ha encargado de aumentar la deuda en un 60%. Es increíble la cantidad de dinero que ha prestado y que no rinde cuentas. De hecho, bueno, esto ya es sabido. César Villalona, disculpe, siempre me dice, si tú te endeudas, no importa quién sea, y recibes $100, tuviste que haber hecho algo. O sea, ¿dónde está ese dinero? Lo invertiste. O sea, entonces, sube la deuda, pero la inversión sube. Pero aquí me subió la deuda, la inversión, el desempleo, la economía bajó. Entonces, es como que te dieron los $100, te los comiste y se acabó. Exacto. No hiciste nada. Es más o menos igual la deuda de El Salvador. Eso es lo que está pasando en El Salvador y claro, eso tiene consecuencias para el sector trabajador en el área pública, ¿no? Entonces vemos esos despidos, según el acuerdo que ha llegado con el FMI, los despidos tienen que alcanzar no menos de 11,000 personas, o sea que faltan 3,000 personas que las despidan. Y esto también tiene un impacto en relación a los escalafones que son de ley, tanto del sector docente como el sector de salud, que año con año tiene que garantizarse ese aumento del salario. Y resulta ser que eso no se está cumpliendo, porque si el FMI le está diciendo, mire, redúzcame el gasto social, por lo tanto, uno de los gastos tiene que ser, parte de eso es la liquidación, es decir, el desempleo, sacar a la gente del sector público, pero además tiene que ver con el no cumplimiento de estas leyes de escalafón. Entonces, viene por ahí en el sector público. Luego podemos hablar de las empresas que han ido cerrando acá en El Salvador porque es un país muy riesgoso para invertir en términos económicos. Eso está comprobado también por economistas que han señalado, César es uno de los que señala que la inversión extranjera se ha reducido y eso ha llevado al cierre de empresas en donde se han perdido miles de empleos y no se cumplen los contratos laborales. Esa parte me interesa, o sea, aparte de que cierran, se van violando los derechos laborales. O sea, como dicen, el siguiente día llegas a tu trabajo y está cerrado y nadie da explicación. Indemnización no está. ¿Y quién responde en esos casos? Exactamente, el Estado debería ser... ¿Qué hace el Ministerio de Trabajo? El Estado debería ser el garante de poder fiscalizar que se cumplan todos los requisitos de ley para que las y los trabajadores tengan, en este caso, pues sí, si una empresa quiebra, no hay más, pero que cumplan con los acuerdos de ley, ¿no? Que tiene que ver con una indemnización para esta gente que en algunos casos ha trabajado más de 20 años para una empresa y no está recibiendo sus beneficios laborales. Entonces, eso es un elemento importante para señalar. Y aquí también, hablando de los trabajadores y trabajadoras en el campo y en la ciudad, ya hablando más en el lado del campo, hay que decir que se han perdido 60,000 empleos en el área rural y esto responde a muchos factores. Ese es el informal. Ese es el sector que está empleado en el campo, no es informal. Como dicen los campesinos. Los campesinos, digamos. Los que trabajan la tierra, el agro. Exactamente. Y esta parte responde
a toda una política del gobierno de desfinanciamiento también de este sector. Solo para este año, Francisco, en el presupuesto hubo un recorte de más de 60 millones para el sector agropecuario, para el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Cada vez se va reduciendo las apuestas del gobierno para el fortalecimiento y la sostenibilidad de la soberanía alimentaria. El mismo César me contaba hace como 2 semanas que estuvo conmigo, que ya tenían las cifras de enero y febrero del gasto que se ha hecho en el país, y el Ministerio de Agricultura y Ganadería, aparte de que tiene un presupuesto muy inferior, no ejecutó ni cerca del 60%, ejecutó únicamente de lo que le correspondía. Sí. Entonces, claro, entonces uno se pregunta, ¿y a dónde va ese dinero que no se ejecutó, verdad? Entonces, porque él anuncia con bombos y ¿qué? Bombo y platillo. Eso es, bombos y platillos, que asigna cierto presupuesto y al final la ejecución es muy baja. Eso pasa en todos los sectores en donde está distribuido el presupuesto. Entonces tenemos afectaciones muy grandes en el sector agropecuario. Hay una disminución terrible de la mano de obra que trabaja la tierra, y esto también tiene que ver con la política del gobierno de, en vez de fortalecer la producción agropecuaria acá, lo que está haciendo es importar alimentos a altos costos, y eso encarece la vida de todo el pueblo, ¿verdad? Entonces tenemos una situación, también tiene que ver mucho el régimen de excepción, que ha provocado que muchos jóvenes de las comunidades rurales emigren porque no ven posibilidades, primero porque están siendo amenazados bajo régimen, segundo porque no hay un fortalecimiento del sector agropecuario, y tercero, que ese es el elemento que me faltaba en este tema, todo el proceso de despojo de tierras que está llevando a cabo este gobierno a través de diferentes mecanismos. Uno tiene que ver por la construcción de megaproyectos, ¿no?, que aprobó hasta leyes para obligar a la gente a vender un terreno que esté ubicado en la zona donde va a construirse ese megaproyecto. Lo otro es que está beneficiando a los grandes terratenientes para que le quiten las tierras y los campesinos. El caso emblemático de la Normandía, o este caso reciente de la Floresta, ¿no?, en donde además tuvieron el abuso y el atrevimiento de acusar de criminales a personas pobres que habitaban la hacienda La Floresta. Es decir, hay todo un proceso de criminalización, de despojo de tierras. El delito de ser pobre. El delito de ser pobre, exactamente. Entonces, que golpea, por supuesto, a los sectores también agropecuarios. Y si nos ponemos a hablar del tema de mujeres, puedo no terminar acá, de una serie de violaciones tremendas. Sigue habiendo una brecha salarial entre mujeres y hombres tremenda. Se ha aumentado con este gobierno porque además tiene una perspectiva muy misógina, ¿no?, una perspectiva muy conservadora en relación a la garantía y protección de los derechos de las mujeres. Se han cerrado guarderías, se había logrado que se pudieran establecer en algunas empresas guarderías para que las mujeres pudieran dejar a sus niños y niñas ahí y trabajar, y eso no se está cumpliendo. Hay despidos también masivos en el sector formal, digamos, hablábamos en el sector público y en el sector privado, y no se están y son las mujeres de las maquilas, sobre todo las que están empleadas en este sector, y no se les están garantizando sus derechos. Y podemos hablar de todas las graves violaciones laborales que se están cometiendo con estos despidos, específicamente en el sector público, en donde hasta referentes sindicales están violando sus contratos laborales, ¿no?, y sus fueros por ser parte de no solo ser parte de sindicatos, sino ser líder de sindicatos. Es decir, hay toda una situación bastante complicada actualmente en el sector laboral, y hay muchas razones para poder reivindicar estos derechos que se nos están siendo arrebatados, Francisco. Bueno,